¿Alguna vez te has parado a pensar en ese libro que lleva siglos en las estanterías de las casas, en los púlpitos de las iglesias, incluso en las mesitas de noche de los hoteles? Ese libro que se considera sagrado por miles de millones de personas, guía espiritual, fuente de moralidad. La Biblia. Sí, la Biblia. Ese volumen encuadernado que, para muchos, representa la palabra de un ser divino, inmutable, perfecta. Pero, ¿y si te dijera que ese libro que veneran abuelas, presidentes y hasta estrellas de rock, es en realidad un texto profundamente defectuoso? No solo defectuoso, sino activamente dañino. Un libro que, bajo la apariencia de la virtud y la sabiduría ancestral, esconde un veneno sutil, pero letal. Un veneno que ha infectado culturas, oprimido conciencias y, sobre todo, perpetuado una de las formas de injusticia más antiguas y persistentes de la historia de la humanidad. ¿De qué veneno te hablo? Del machismo. Sí, has oído bien. Ese libro que te regalaron en tu primera comunión, el mismo que leías en clase de religión, el que tal vez aún tengas en tu casa cogiendo polvo, podría ser, en su esencia, un manual de misoginia, un compendio de prejuicios ancestrales contra la mujer. Sé lo que estás pensando. Eso es una barbaridad, una herejía. Estás atacando mis creencias más profundas. Y tal vez tengas razón. Tal vez esté exagerando. O tal vez estés demasiado cómodo en tu zona de confort, demasiado aferrado a ideas preconcebidas, demasiado ciego para ver la verdad que se esconde a plena vista. Porque, piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has escuchado, directa o indirectamente, que la Biblia, en realidad, menosprecia a la mujer? Seguro que más de una. Desde el relato de la creación, con una Eva secundaria y culpable, hasta las cartas de Pablo, con sus supuestas órdenes de sumisión femenina. Desde las leyes del Antiguo Testamento que parecen tratar a la mujer como una propiedad, hasta las imágenes de figuras femeninas bíblicas, a menudo relegadas a roles pasivos o estereotipados. Los argumentos están ahí. Y son potentes. Son argumentos que resuenan en una sociedad cada vez más consciente de las desigualdades de género, en un mundo que, al menos en teoría, aspira a la igualdad y el respeto. En este contexto, la pregunta se vuelve inevitable, punzante, casi acusadora. ¿Es la Biblia, en realidad, un libro machista? Ahora, antes de que cierres este vídeo indignado, o antes de que corras a comentar con insultos en mayúsculas, déjame darte una respuesta rápida. Una respuesta que, tal vez, te sorprenda. Una respuesta que, seguramente, no te dejará del todo satisfecho, pero que, espero, te intrigue lo suficiente como para seguir viendo. La respuesta corta es: no. No, la Biblia no es intrínsecamente machista. Al menos, no en el sentido simplista y reduccionista que muchos creen. Pero, y aquí viene el gran pero, esta respuesta está lejos de ser la historia completa. Es más, podríamos decir que es solo la punta del iceberg, la primera capa de una realidad mucho más compleja y fascinante. Porque decir simplemente no, la Biblia no es machista, sería ignorar siglos de interpretaciones sesgadas, de usos y abusos de los textos bíblicos para justificar la opresión de la mujer. Sería cerrar los ojos ante pasajes que, en su literalidad, resultan, como mínimo, problemáticos desde una perspectiva actual. Sería olvidar que, en nombre de la Biblia, se han cometido y se siguen cometiendo injusticias contra las mujeres en todo el mundo. Entonces, si la respuesta no es un simple sí o no, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender esta contradicción aparente? ¿Cómo podemos reconciliar esos textos que parecen tan claramente machistas con la idea de una Biblia que, supuestamente, promueve la justicia y el amor? ¿Es posible, siquiera, defender la Biblia de esta acusación tan grave? Y, más importante aún, ¿deberíamos siquiera intentarlo? Quizás la pregunta no sea tanto si la Biblia es o no machista, sino más bien,
¿Por qué tantas personas creen que lo es? ¿De dónde surge esta acusación tan persistente? ¿Qué elementos del texto bíblico, de su historia, de su interpretación, han contribuido a esta percepción generalizada? Porque, seamos honestos, no es una acusación que haya surgido de la nada. Tiene raíces profundas, argumentos que la sustentan, experiencias que la validan. Y para entender realmente este debate, para ir más allá de los eslóganes y las simplificaciones, tenemos que sumergirnos en las profundidades de la Biblia. Tenemos que explorar esos pasajes problemáticos, analizarlos en su contexto, desentrañar sus significados originales y confrontarlos con otras voces, otras historias, otras perspectivas que también encontramos en las Escrituras. Tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si estamos leyendo la Biblia con los ojos del siglo XXI, juzgando textos antiguos con criterios modernos, sin tener en cuenta las diferencias culturales, históricas, sociales. Tenemos que considerar si estamos sacando versículos de contexto, interpretando metáforas literalmente o ignorando la evolución del pensamiento religioso a lo largo de los siglos. Pero también, y esto es crucial, tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que reconocer que la Biblia, como cualquier otro texto antiguo, puede ser interpretada de múltiples maneras. Y que algunas de esas interpretaciones, a lo largo de la historia, han sido utilizadas para justificar la desigualdad, la discriminación, incluso la violencia contra la mujer. Entonces, ¿por qué tantas personas piensan que la Biblia es machista? ¿Cuáles son esos argumentos que se repiten una y otra vez? ¿Qué ejemplos concretos se citan para sustentar esta acusación? Y, lo más importante, ¿tienen razón? ¿O hay otra cara de la moneda que estamos ignorando? A continuación, nos adentraremos en el corazón de la controversia. Desmontaremos las acusaciones más comunes, examinaremos los pasajes más conflictivos, y exploraremos las razones por las que, durante siglos, tantos han considerado la Biblia como un libro, cuando menos, sospechoso en lo que respecta al papel de la mujer. Prepárate, porque lo que vamos a descubrir podría cambiar radicalmente tu perspectiva sobre este debate milenario. Así que, ahí lo tienes. La bomba ha estallado. La acusación está lanzada. La Biblia, ese libro venerado por tantos, tachado de machista. Pero, seamos honestos, no es una acusación que haya surgido de la nada, ¿verdad? No es una moda pasajera, ni una crítica superficial. Es una objeción profunda, arraigada en siglos de historia, de interpretaciones, de experiencias. Y para entenderla realmente, para sopesar su validez, tenemos que enfrentarnos a los argumentos que la sustentan. Tenemos que mirar de frente a esas partes de la Biblia que, para muchos, son la prueba irrefutable de su carácter, digamos, problemático en lo que respecta a las mujeres. Y si empezamos a buscar esas pruebas, no tardaremos en encontrarlas. Están ahí, en las páginas de la Biblia, esperando a ser señaladas, subrayadas, denunciadas. Son pasajes, historias, leyes que, a primera vista, parecen confirmar la peor sospecha, que la Biblia, efectivamente, no solo refleja, sino que perpetúa una visión del mundo donde la mujer ocupa un lugar secundario, subordinado, incluso despreciado. Empecemos por el principio, por ese relato fundacional que todos conocemos, el Génesis. La creación. Dios modela al hombre, Adán, del polvo de la tierra. Hasta ahí, bien. Pero, ¿y la mujer? Eva no es creada directamente, no del mismo material. No, Eva surge de una costilla de Adán. De una parte, podríamos decir, secundaria, derivada. Ya desde el inicio, la narrativa bíblica parece establecer una jerarquía, un orden de precedencia donde el hombre está primero, es la norma, y la mujer viene después, como un añadido, una ayuda. Una ayuda, sí, pero ¿necesaria para qué? Para la procreación, para la compañía, para ser simplemente menos solo.
Y luego viene la historia del pecado original. Ese relato que ha marcado la teología occidental durante siglos, que ha influido en la visión del hombre y la mujer, del bien y del mal, de la culpa y la redención. ¿Quién es la principal culpable en esta historia? ¿Quién sucumbe primero a la tentación de la serpiente? Eva. Eva, la recién llegada, la más vulnerable, la más ingenua, o, quizás, la más débil, la más propensa al error. Y no solo sucumbe, sino que también tienta a Adán, arrastrándolo consigo en la desobediencia, en la caída. Así, en este relato fundacional, la mujer no solo es creada después, de una costilla, sino que también se convierte en la puerta de entrada del pecado al mundo, en la tentadora original, en la responsable última de la expulsión del paraíso. ¿No te parece un poco duro? ¿Un poco injusto? ¿Un poco machista? Porque las consecuencias de este pecado, según la Biblia, también recaen de manera desigual sobre hombres y mujeres. Para el hombre, el trabajo duro, el sudor de la frente, la tierra que produce espinos y cardos. Para la mujer, dolores de parto multiplicados, atención a esto, la sujeción al marido. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, dice el Génesis. En pocas palabras, la subordinación femenina, el dominio masculino, como castigo divino, como consecuencia directa del pecado de Eva. ¿Te suena esto a igualdad? ¿A respeto? ¿O más bien a una justificación teológica del patriarcado, de la autoridad del hombre sobre la mujer? Pero el Génesis es solo el principio. A medida que avanzamos en el Antiguo Testamento, encontramos leyes y costumbres que, desde nuestra perspectiva actual, nos resultan aún más chocantes, más difíciles de digerir. Leyes sobre el matrimonio, el divorcio, la herencia. Donde la mujer aparece, a menudo, como una posesión, como un objeto de intercambio entre hombres, como alguien que necesita ser protegida, controlada, tutelada. Piensa, por ejemplo, en las leyes sobre el adulterio. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, ambos son culpables, sí, pero la gravedad de la falta no parece ser la misma para ambos. Y, sobre todo, ¿qué pasa si una mujer casada comete adulterio? La ley es clara, lapidación. Lapidación hasta la muerte. Mientras que el hombre adúltero, en algunos casos, podría librarse con una multa, con una compensación económica al marido ofendido. ¿Te parece esto equitativo? ¿Te parece que valora igual la vida de un hombre y una mujer? Y no solo en el ámbito sexual. En muchos otros aspectos de la vida, la mujer en el Antiguo Testamento parece ocupar un lugar secundario, marginal. En el ámbito religioso, por ejemplo, las mujeres no podían ser sacerdotes. Su participación en el culto era limitada, restringida. En el ámbito público, su voz era silenciada, su opinión no contaba. En el ámbito familiar, la autoridad patriarcal era incuestionable, el padre, el marido, el dueño y señor del hogar, con poder de vida y muerte sobre sus dependientes. Incluso en situaciones extremas, como la guerra, la mujer parece ser tratada de manera diferente, a menudo despectiva. Piénsalo, en las guerras del Antiguo Testamento, ¿qué se hacía con las mujeres capturadas? A menudo, se las tomaba como botín de guerra, como esclavas sexuales, como objetos de placer para los vencedores. ¿Recuerdas esa famosa frase de la Biblia, reparte el botín entre los soldados? En ese botín, por supuesto, también entraban las mujeres. Mujeres reducidas a mercancía, despojadas de su dignidad, de su humanidad. ¿Es esta la imagen de la mujer que esperarías encontrar en un libro sagrado, en un texto que pretende ser la palabra de un Dios de amor y justicia? ¿Y si saltamos al Nuevo Testamento, las cosas mejoran? En algunos aspectos, sí, podríamos decir que hay una cierta evolución, una cierta apertura. Jesús, por ejemplo, se rodea de mujeres, habla con ellas en público, las incluye entre sus seguidoras,
incluso las honra como las primeras testigos de su resurrección. Esto, en el contexto de la época, era algo revolucionario, escandaloso, casi subversivo. Pero, al mismo tiempo, en el Nuevo Testamento también encontramos voces, especialmente la de Pablo, que parecen reforzar, de alguna manera, la visión de la mujer como subordinada al hombre. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, escribe Pablo en su primera carta a los Corintios. Porque no les es permitido hablar, antes bien, que se sujeten, como dice también la ley. Y en la carta a Timoteo, aún más explícito, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Te suenan familiares estas palabras? Seguramente que sí. Son versículos que se han citado y requete citado durante siglos para justificar el silencio de las mujeres en la Iglesia, su exclusión del liderazgo religioso, su sujeción al marido en el hogar. Son textos que han sido utilizados para mantener a las mujeres en un lugar secundario, para negarles derechos, para perpetuar desigualdades. Textos que, para muchos, son la prueba definitiva del machismo bíblico, la confirmación de que, en el fondo, la Biblia no es más que un reflejo de las sociedades patriarcales antiguas, un libro escrito por hombres, para hombres, y desde una perspectiva masculina. Así que, recapitulemos. Tenemos el relato de la creación, con una Eva secundaria y culpable. Tenemos leyes del Antiguo Testamento que parecen tratar a la mujer como una propiedad. Tenemos figuras femeninas bíblicas que, a menudo, son relegadas a roles pasivos o estereotipados. Y tenemos versículos del Nuevo Testamento que parecen ordenar la sumisión femenina y el silencio en la Iglesia. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo no entender que tanta gente piense que la Biblia es machista? ¿Cómo negar la fuerza de estos argumentos, la contundencia de estas pruebas? ¿No son acaso estos textos, estas historias, estas leyes, la evidencia irrefutable de que la acusación tiene fundamento? ¿De que, por mucho que se intente maquillar, la Biblia, en su esencia, es un libro que desprecia a la mujer? Pero, espera un momento. Antes de que te declares definitivamente convencido, antes de que tires la Biblia a la basura o la quemes en una hoguera simbólica, antes de que te unas al coro de los acusadores, detente un instante y reflexiona. ¿Es posible que estemos viendo solo una parte de la historia? ¿Es posible que nos estemos dejando llevar por una lectura superficial, por una interpretación sesgada, por una visión incompleta? ¿Es posible que, detrás de estos pasajes problemáticos, se esconda otra realidad, otra perspectiva, otra manera de entender el papel de la mujer en la Biblia? Porque, ¿y si te dijera que la Biblia, a pesar de todo esto, también tiene otra cara? Una cara que hemos olvidado, que hemos ignorado, que hemos ocultado durante siglos? Una cara que revela un papel protagonista, activo, incluso subversivo de las mujeres en la historia sagrada? A continuación, nos atreveremos a explorar esa otra cara. Nos sumergiremos en las historias de mujeres fuertes, valientes, sabias, que también encontramos en la Biblia. Mujeres que desafían los estereotipos, que rompen las normas, que lideran, que profetizan, que salvan a su pueblo, que anuncian la resurrección. Mujeres que, quizás, nos ayuden a ver la Biblia con otros ojos, a cuestionar nuestras propias ideas preconcebidas y a descubrir una verdad mucho más compleja y matizada sobre este debate milenario. ¿Estás preparado para cambiar de perspectiva? Así que, hasta ahora, hemos explorado el lado oscuro, la cara sombría de la acusación. Hemos examinado esos pasajes bíblicos que parecen gritar machismo a los cuatro vientos. Desde la creación de Eva a partir de una costilla, hasta las leyes sobre el adulterio y el silencio de las mujeres en las iglesias. Los argumentos son fuertes,
las pruebas parecen contundentes. Y si nos quedáramos solo con esta perspectiva, sería fácil rendirse a la evidencia, dar por sentado que la Biblia, efectivamente, es un libro intrínsecamente machista. Pero, ¿y si te dijera que nos estamos perdiendo algo? ¿Y si te dijera que, al concentrarnos tanto en los pasajes problemáticos, estamos ignorando otra parte de la historia, una parte que es igualmente, o incluso más, relevante? Porque la Biblia, esa colección de libros tan diversa y compleja, no es un texto monolítico, unidimensional. No es un panfleto ideológico con una única voz y un único mensaje. Es un tapiz rico y variado, lleno de luces y sombras, de contradicciones y matices, de múltiples voces y perspectivas. Y entre esas voces, entre esas perspectivas, también encontramos una sorprendente galería de mujeres fuertes, valientes, sabias, mujeres que desafían los estereotipos, que rompen las normas, que lideran, que profetizan, que salvan a su pueblo, que anuncian la resurrección. ¿No me crees? Pues acompáñame en este viaje de descubrimiento. Vamos a desempolvar esas historias olvidadas, a rescatar esos nombres borrados de la memoria, a dar voz a esas mujeres silenciadas durante siglos. Porque, te aseguro, una vez que empieces a mirar con atención, te sorprenderá la cantidad de figuras femeninas poderosas que pueblan las páginas de la Biblia. Empecemos por el Antiguo Testamento. Sí, ya hemos hablado de leyes y costumbres que nos resultan chocantes. Pero también hemos pasado por alto, quizás demasiado rápido, figuras femeninas que brillan con luz propia, que destacan por su liderazgo, su sabiduría, su valentía. Pensemos, por ejemplo, en Débora. ¿Te suena este nombre? Probablemente no tanto como Eva o María. Pero Débora fue una figura clave en la historia de Israel. ¿Sabes quién era? Una jueza. Sí, una mujer juez. En una sociedad patriarcal, guerrera, tribal, Dios eligió a una mujer para liderar a su pueblo, para impartir justicia, para tomar decisiones importantes. Pero no solo jueza, Débora también era profetisa. Hablaba en nombre de Dios, transmitía su palabra, guiaba espiritualmente a la nación. Y, por si fuera poco, también fue una líder militar. Fue ella quien inspiró y dirigió al ejército israelita a la victoria contra un poderoso enemigo. ¿Conoces a algún hombre en la Biblia que combine tantos roles de liderazgo? Jueza, profetisa, líder militar. Débora lo fue todo. Y su historia, lejos de ser una excepción aislada, es un testimonio del reconocimiento, aunque a veces olvidado, del liderazgo femenino en el Antiguo Testamento. Luego tenemos a Esther. Otra reina, sí, pero no una reina consorte, una figura decorativa. Esther fue una reina con mayúsculas, una mujer que salvó a su pueblo de la aniquilación. ¿Conoces la historia? Un alto funcionario persa, Amán, trama un plan para exterminar a todos los judíos del imperio. El rey, su esposo, ajeno a la conspiración, firma un decreto que sella el destino de miles de personas. ¿Qué hace Esther? Podría haberse resignado, esconderse, salvarse a sí misma. Pero no. Esther decide actuar. Con valentía, con astucia, con una fe inquebrantable, se presenta ante el rey, arriesgando su propia vida, para denunciar el complot y defender a su pueblo. Y lo logra. Con su intervención, Esther cambia el curso de la historia, frustra los planes de Amán y salva a los judíos de la destrucción. ¿No te parece una historia increíble? ¿No te parece que Esther es un modelo de coraje, de inteligencia, de liderazgo femenino? Y no podemos olvidar a Ruth. Una mujer extranjera, una moabita, una viuda sin recursos, que llega a Belén acompañando a su suegra Noemí. En una sociedad donde las mujeres dependían de los hombres para su sustento y protección, Ruth se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Pero, lejos de rendirse a la desesperación, Ruth muestra una determinación, una lealtad, una fuerza de carácter que la convierten en una figura ejemplar.
Su fidelidad a Noemí, su decisión de quedarse con ella y adoptar su pueblo y su Dios, su trabajo duro en los campos de Booz, todo esto la lleva a ser reconocida, amada, finalmente, a convertirse en una figura clave en la genealogía del rey David, y por tanto, en la genealogía de Jesús. Una extranjera, una viuda, una mujer sin posición social, elevada a los altares de la historia sagrada, por su propia virtud, por su propia determinación. ¿No te parece inspirador? Y podríamos seguir con muchos más ejemplos. Miriam, la profetisa que lidera a las mujeres en el Éxodo, Abigail, la mujer sabia que evita una matanza y aconseja al rey David, Hulda, la profetisa consultada por el rey Josías para interpretar las Escrituras. El Antiguo Testamento, lejos de ser un desierto de figuras femeninas, está lleno de oasis de mujeres fuertes, influyentes, decisivas. Solo hay que saber dónde mirar, solo hay que querer verlas. Pero la sorpresa es aún mayor cuando llegamos al Nuevo Testamento. Porque es aquí, en los Evangelios, en las cartas de Pablo, en el libro del Apocalipsis, donde encontramos una verdadera explosión de protagonismo femenino, una reivindicación del papel de la mujer que desafía todas las expectativas, que rompe con los esquemas tradicionales, que anuncia un nuevo paradigma de igualdad y dignidad. Empecemos por María Magdalena. ¿Qué decir de María Magdalena? Una figura controvertida, a menudo malinterpretada, reducida a estereotipos superficiales. Pero, ¿quién era realmente María Magdalena según los Evangelios? Era una de las seguidoras más cercanas de Jesús, una de las pocas que lo acompañó hasta el final, hasta la cruz. Y fue a ella, precisamente a ella, a quien Jesús se apareció primero después de resucitar. A ella, no a Pedro, no a Juan, no a ninguno de los apóstoles varones. A María Magdalena, una mujer, Jesús le confía el anuncio más importante de la historia cristiana: he resucitado. La envía a comunicar la buena nueva a los discípulos, convirtiéndola, en palabras de los padres de la Iglesia, en apóstol de los apóstoles. ¿No te parece asombroso? ¿No te parece que este gesto de Jesús desafía todas las convenciones sociales y religiosas de la época? ¿No te parece que eleva a la mujer a un lugar de honor, de protagonismo, de liderazgo espiritual? Y luego tenemos a Priscila, a menudo mencionada junto a su esposo Aquila, como si fuera una mera acompañante, una figura secundaria. Pero si lees con atención las cartas de Pablo, te darás cuenta de que Priscila era mucho más que eso. Era una colaboradora esencial de Pablo, una compañera de misión, una líder de la iglesia primitiva. En la carta a los romanos, Pablo la saluda efusivamente, junto con Aquila, y los llama mis colaboradores en Cristo Jesús, quienes arriesgaron sus propios cuellos por mi vida, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Y en el libro de los Hechos, se nos cuenta que Priscila y Aquila corrigieron teológicamente a un predicador famoso, Apolos, explicándole más exactamente el camino de Dios. ¿Te imaginas? Una mujer corrigiendo teológicamente a un hombre, y no a un hombre cualquiera, sino a un predicador elocuente y reconocido. Esto nos habla de la autoridad intelectual, del conocimiento bíblico, del liderazgo espiritual de Priscila en la iglesia primitiva. Y podríamos seguir mencionando a Lidia, la primera conversa en Europa, una mujer de negocios que hospeda a Pablo y su equipo en su casa, convirtiéndola en un centro de evangelización, a Febe, la diaconisa de la iglesia de Cencrea, recomendada por Pablo como protectora de muchos y también de mí mismo, a las hijas de Felipe, profetisas que ejercían su ministerio en la iglesia de Cesarea. El Nuevo Testamento, lejos de silenciar a las mujeres, les da voz, les da protagonismo, les reconoce roles de liderazgo y ministerio que a menudo hemos pasado por alto, que hemos olvidado, que hemos minimizado. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas dos imágenes aparentemente contradictorias? La Biblia machista que habíamos visto en el capítulo anterior, y esta Biblia llena de mujeres fuertes y protagonistas que estamos descubriendo ahora?
¿Cómo podemos entender esta tensión, esta ambigüedad, esta complejidad? La clave, como ya hemos apuntado, está en el contexto. La Biblia fue escrita en sociedades patriarcales, sí. Sociedades donde los hombres tenían la primacía en la vida pública, religiosa, familiar. Y es lógico que este contexto cultural se refleje en los textos bíblicos, en sus leyes, en sus costumbres, en sus narraciones. Pero, dentro de ese contexto, lo sorprendente no es tanto que haya pasajes que nos resulten problemáticos desde nuestra perspectiva actual, sino más bien que haya tantos pasajes que desafían ese contexto, que lo cuestionan, que lo subvierten. Porque, incluso en el Antiguo Testamento, en medio de leyes y costumbres que parecen reflejar una sociedad patriarcal, encontramos historias de mujeres que rompen moldes, que ejercen liderazgo, que son reconocidas por su sabiduría y valentía. Y en el Nuevo Testamento, la irrupción de figuras como María Magdalena, Priscila, Lidia, Febe y tantas otras, marca un antes y un después en la historia de la mujer en el cristianismo. Jesús mismo, con su trato hacia las mujeres, con su reconocimiento de su dignidad y su papel en el reino de Dios, sienta las bases para una nueva relación entre hombres y mujeres, una relación basada en la igualdad, el respeto mutuo y la colaboración. Y quizás el versículo clave para entender esta nueva perspectiva, este nuevo paradigma, lo encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Lo oyes? No hay hombre ni mujer. En Cristo, las barreras de género se derrumban, las jerarquías se desvanecen, las diferencias se relativizan. Todos somos iguales ante Dios, todos somos miembros del mismo cuerpo, todos somos herederos de la misma promesa. Un mensaje radicalmente igualitario, revolucionario, subversivo para su tiempo. Y para el nuestro. Así que, después de este recorrido por las historias de mujeres fuertes en la Biblia, después de esta reflexión sobre el contexto y el mensaje global de las Escrituras, la pregunta ahora es diferente. Ya no se trata de si la Biblia es o no machista. Ahora la pregunta ¿es justo, es honesto, es inteligente reducir la Biblia a sus pasajes más problemáticos, ignorando la riqueza, la complejidad, la belleza de la historia de las mujeres en la historia sagrada? ¿No estaremos, quizás, cometiendo una injusticia al juzgar la Biblia con una vara de medir simplista, superficial, incompleta? ¿No estaremos perdiendo la oportunidad de descubrir un tesoro escondido, una fuente de inspiración, un mensaje de esperanza y liberación también para las mujeres de hoy? A continuación, intentaremos dar una respuesta a estas preguntas. Intentaremos llegar a una conclusión matizada, compleja, honesta, sobre este debate tan apasionante y tan relevante. Intentaremos, en definitiva, responder a la pregunta inicial, la pregunta que ha desencadenado todo este viaje. ¿Es la Biblia un libro machista? Prepárate para el cierre, porque lo que vamos a concluir podría sorprenderte, desafiar tus ideas preconcebidas y dejarte pensando mucho más allá de este video. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos recorrido un camino lleno de preguntas, de controversias, de perspectivas opuestas. Hemos empezado con una acusación explosiva. ¿Es la Biblia un libro machista? Hemos explorado los argumentos que sustentan esta acusación, los pasajes bíblicos que parecen confirmarla, las razones históricas y culturales que la explican. Pero también hemos descubierto otra cara de la moneda, una galería sorprendente de mujeres fuertes, valientes, sabias, que desafían los estereotipos y que protagonizan historias inspiradoras en las Escrituras. Hemos visto cómo el contexto, la interpretación, la perspectiva desde la que leemos la Biblia pueden cambiar radicalmente nuestra comprensión del papel de la mujer en la historia sagrada. Así que, después de todo este análisis, después de este balance de argumentos y contraargumentos, después de esta inmersión en las profundidades de la Biblia, ¿cuál es la respuesta final?
¿Es la Biblia, sí o no, un libro machista? Si esperabas un veredicto simple, tajante, definitivo, quizás te decepcione mi respuesta. Porque la verdad es que, después de todo lo que hemos visto, una respuesta de sí o no sería no solo simplista, sino también falsa. La realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja, mucho más matizada, mucho más interesante que cualquier etiqueta reduccionista. Decir que la Biblia es machista, sin más, sería ignorar la riqueza, la diversidad, la ambigüedad de un texto que ha sido escrito a lo largo de siglos, por autores diferentes, en contextos culturales muy diversos, con intenciones y propósitos variados. Sería reducir un conjunto de libros sagrados, venerados por miles de millones de personas, a una caricatura unidimensional, a un eslogan vacío, a un prejuicio superficial. Pero, al mismo tiempo, negar rotundamente que la Biblia tenga elementos problemáticos, que contenga pasajes que puedan ser interpretados, y de hecho han sido interpretados, de manera machista, sería igualmente deshonesto, igualmente reduccionista. Sería cerrar los ojos ante siglos de interpretaciones sesgadas, de usos y abusos de los textos bíblicos para justificar la opresión de la mujer. Sería ignorar el sufrimiento, la injusticia, la discriminación que muchas mujeres han experimentado y siguen experimentando en nombre de la Biblia. Entonces, ¿cuál es la respuesta honesta? ¿Cuál es la conclusión a la que podemos llegar después de este viaje? Yo diría que la Biblia, en sí misma, no es un libro machista en el sentido de que no tiene una intención original, un propósito fundamental de oprimir o menospreciar a la mujer. Pero, al mismo tiempo, la Biblia tampoco es un libro feminista avant la lettre, un manifiesto por la igualdad de género en el siglo XXI. La Biblia es, ante todo, un producto de su tiempo, un reflejo de las sociedades patriarcales en las que fue escrita, un testimonio de las culturas, las mentalidades, las estructuras sociales de la antigüedad. Y, como tal, la Biblia contiene elementos que nos resultan incómodos, problemáticos, incluso ofensivos desde nuestra perspectiva actual. Leyes que parecen injustas, costumbres que nos chocan, relatos que nos incomodan, versículos que han sido utilizados para justificar la desigualdad y la discriminación. No podemos, no debemos ignorar estos elementos. No podemos blanquear el pasado, reescribir la historia, negar la realidad de los textos bíblicos. Pero, al mismo tiempo, tampoco podemos quedarnos solo en esta lectura superficial, en esta interpretación selectiva, en este juicio anacrónico. Porque la Biblia es mucho más que sus pasajes problemáticos. Es también una fuente de inspiración, de sabiduría, de esperanza, de liberación. Es un testimonio de la búsqueda humana de sentido, de trascendencia, de justicia. Y dentro de sus páginas, junto a las sombras, también encontramos luces brillantes, voces proféticas, mensajes revolucionarios, que desafían las estructuras de poder, que cuestionan las injusticias, que anuncian un futuro de paz, de igualdad, de fraternidad. Y entre esas luces, entre esas voces, destacan con fuerza las historias de mujeres. Mujeres que, a pesar de las limitaciones, de las restricciones, de los prejuicios de su época, lograron dejar su huella en la historia sagrada. Mujeres que lideraron, que profetizaron, que salvaron, que amaron, que creyeron, que anunciaron la buena nueva. Mujeres como Débora, Esther, Ruth, María Magdalena, Priscila, y tantas otras que hemos mencionado. Mujeres que nos demuestran que, incluso en un contexto patriarcal, incluso en un libro que a veces parece reflejar ese patriarcado, es posible encontrar caminos de empoderamiento femenino, de reconocimiento de la dignidad y el valor de la mujer, de subversión de las normas establecidas. Entonces, ¿cómo leer la Biblia hoy, en el siglo XXI, con una sensibilidad feminista, con una conciencia de las desigualdades de género, con un deseo de construir un mundo más justo e igualitario? Yo diría que la clave está en una lectura crítica, contextualizada, compleja, matizada.
Una lectura que no ignore los pasajes problemáticos, pero que tampoco se quede solo en ellos. Una lectura que busque entender el contexto histórico, cultural, social en el que fueron escritos los textos bíblicos, pero que también se pregunte por su relevancia, su actualidad, su mensaje para nuestro tiempo. Una lectura que no tenga miedo de cuestionar, de preguntar, de debatir, de interpretar, pero que siempre lo haga con honestidad intelectual, con respeto, con apertura de mente y de corazón. Porque la Biblia no es un libro muerto, un objeto de museo, una reliquia del pasado. Es un texto vivo, dinámico, en constante reinterpretación, que sigue hablando a generaciones tras generaciones, que sigue inspirando, desafiando, transformando vidas. Y su mensaje, aunque a veces pueda resultar ambiguo, contradictorio, incluso perturbador, sigue siendo profundamente relevante para nuestro mundo actual. Un mundo que, a pesar de los avances, de los logros, de las conquistas feministas, todavía está lejos de alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Un mundo donde la discriminación, la violencia, la injusticia de género siguen siendo una realidad cotidiana para millones de mujeres en todo el planeta. En este contexto, la Biblia, leída con ojos críticos y comprometidos, puede convertirse en una herramienta poderosa para la reflexión, para la denuncia, para la transformación. Puede ayudarnos a cuestionar las estructuras patriarcales que aún persisten en nuestras sociedades, en nuestras culturas, incluso en nuestras propias conciencias. Puede inspirarnos a luchar por un mundo donde hombres y mujeres sean verdaderamente iguales, donde la dignidad de cada persona sea respetada y valorada, donde el amor, la justicia, la compasión sean los principios rectores de nuestras vidas. Así que, la próxima vez que te preguntes si la Biblia es un libro machista, o la próxima vez que escuches a alguien hacer esta acusación, recuerda todo lo que hemos explorado juntos. Recuerda que la respuesta no es un simple sí o no. Recuerda que la Biblia es un texto complejo, contradictorio, lleno de luces y sombras. Recuerda las historias de mujeres fuertes que hemos rescatado del olvido. Recuerda el mensaje de igualdad y dignidad que también encontramos en las Escrituras. Y, sobre todo, recuerda que la lectura de la Biblia es un proceso continuo, un diálogo abierto, una búsqueda constante de sentido y verdad. Y ahora, te invito a seguir reflexionando por tu cuenta. A volver a leer esos pasajes bíblicos que te resultan problemáticos, pero también a descubrir otros que quizás habías pasado por alto. A investigar, a profundizar, a cuestionar. A hablar con otras personas, a compartir tus ideas, a escuchar diferentes perspectivas. A participar en un debate respetuoso, honesto, constructivo, sobre este tema tan importante y tan apasionante. Porque el diálogo, la reflexión, el debate son esenciales para avanzar en la búsqueda de la verdad, para construir un mundo más justo e igualitario, para hacer realidad el sueño de un futuro donde ya no haya hombre ni mujer, porque todos seamos uno en Cristo Jesús. Y con esta invitación a la reflexión, a la investigación, al diálogo, llegamos al final de este vídeo. Espero que te haya resultado interesante, provocador, útil. Si es así, te animo a suscribirte a este canal para seguir explorando juntos otros temas bíblicos, otras preguntas controvertidas, otras perspectivas sorprendentes. Y, por supuesto, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Es la Biblia un libro machista? ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Qué otras preguntas te suscita? Me encantaría leer tus opiniones, tus ideas, tus críticas. Y si este vídeo te ha resultado útil, interesante o simplemente te ha hecho pensar, te animo a compartirlo con otras personas. Quizás así podamos iniciar un debate más amplio, más profundo, más enriquecedor sobre este tema tan importante. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu valentía al enfrentarte a estas preguntas difíciles. Y hasta la próxima.